Muchísimas gracias, Presidenta, por invitarme. La verdad es que es un placer compartir con ustedes este foro de formación y de reflexión sobre salud digital. Y la verdad es que me gustaría empezar refiriendo una idea que la propia Presidenta ha transmitido, y es que normalmente pues entendemos que estamos en una especie de exageración de lo que viene con la salud digital. Parece que se habla más de lo que realmente esta realidad impacta en la práctica, y esto me lleva a pensar que algo parecido pasa también con el derecho sobre salud digital, porque realmente cuando normalmente decimos que el derecho va por detrás de la realidad, ordena una realidad que ya existe. En cambio, en este caso está sucediendo que el derecho va por delante de la realidad y lo que hace es una operación de fomento de este tipo de aplicaciones de salud. Por este motivo, me habían pedido que intentara clarificar con realmente una voluntad, si puede ser didáctica, qué está ocurriendo en materia de salud digital en Europa, qué es lo que ya está en vigor y qué es lo que en este momento se está elaborando. Y pues me voy a permitir, de una manera muy esquemática, en 10 minutos, intentar exponer este marco normativo y cuáles son las claves de cada una de estas normas. En primer lugar, evidentemente, a estas normas hay que añadirles las normas sectoriales de los Estados miembros. Hay que aplicar en salud digital todos estos reglamentos junto con nuestras leyes nacionales, que pueden ser la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Investigación Biomédica, el Reglamento de Ensayos Clínicos, etc. O sea, que son marcos complementarios o niveles complementarios. Son 3 reglamentos. 3 de ellos están en vigor y 3 de ellos están en preparación. Vamos allá. En primer lugar, y es muy importante mencionarlo, sigue en vigor el Reglamento General de Protección de Datos que se aprobó en el 2016. Esto realmente fue un hito muy importante a nivel europeo y es un reglamento que funciona, de hecho, como una especie de código o de norma marco, una especie de constitución que han de respetar el resto de los reglamentos. Yo creo que hay 4 cosas que hay que saber del Reglamento General de Protección de Datos. Lo usamos todos los días, pero a veces nos falta un poco de perspectiva a la hora de saber qué es lo importante en este reglamento. En primer lugar, cuando nos acercamos a un dato es importante que nos acerquemos con respeto. Hay que hacer siempre un tratamiento leal de los datos sanitarios. Eso significa 4 cosas. Primero, respetar una serie de principios. No tenemos que ser ávidos con los datos, tenemos que utilizar y tenemos que tratar los datos que sean estrictamente necesarios. Hay un principio de minimización, solo para aquello para lo que lo vamos a usar, siempre con un contexto de seguridad y sabiendo que somos responsables de su tratamiento y de su uso y de su cesión. Todo tratamiento de datos, además de estar regido por estos principios, tiene que respetar una serie de bases legales. Para poder usar datos hay que explicar por qué quiero usar yo estos datos. En estas bases legales se ha producido últimamente una revolución. Así como antes, ¿se acuerdan ustedes de la Ley de Protección de Datos? La principal causa justificativa para tratar datos de los pacientes era el consentimiento informado, se acordarán ustedes. Ahora ya yo creo que se ha producido un cambio de paradigma y el consentimiento informado es una base legal más, entre otras, a la hora de acercarnos al dato. No es la única causa justificativa por la que vamos a poder utilizar los datos de los pacientes. De hecho, en este reglamento ya se dice que para tratar datos de los pacientes en la asistencia no hace falta consentimiento informado. Esto es muy importante. Hay también un derecho nuevo en el Reglamento de Protección de Datos que me gustaría señalar porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver después en otro reglamento, que es el derecho a la portabilidad. Este derecho a la portabilidad en el reglamento del 16 significa simplemente que el usuario, el interesado, puede pedir al responsable de los datos que le diga qué datos
tiene sobre su persona y que se los transfiera de una manera inteligible por otro sistema. Esto es fundamentalmente lo que significaba la portabilidad en el reglamento del 16, pero se aplicaba solamente sobre aquellos datos cedidos por consentimiento informado, no a ningún otro tipo de dato, solamente a los cedidos por consentimiento informado. Esto va a cambiar con el Reglamento de Espacio Europeo. Es importante saber que este reglamento se aplica a todo tipo de organización, tanto pública como privada, y que se establecen sanciones importantísimas y ejemplares de, por ejemplo, hasta 20 millones de euros o mucho más, como la sentencia Google, de la que se acordarán ustedes, que llegó a un 4% del volumen de negocio total mundial de la compañía americana. El reglamento de productos sanitarios es un reglamento que también está en vigor, es del 17, y establece también algo muy importante que tenemos que saber. Y es que hoy el producto sanitario es también un software. Además de los medicamentos y de los productos sanitarios que ya conocemos, ahora el software también se considera producto sanitario siempre que esté destinado o al diagnóstico, a la monitorización, a la prevención, a la predicción o al pronóstico. Este software incluye la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial embebidos en un software también son considerados producto sanitario por la Unión Europea. Este reglamento, importantísimo, que ya está en vigor, establece un nuevo procedimiento de certificación. No solamente establece un nuevo sistema de certificación y de marcado CE, sino que todo aquel producto sanitario que ya esté en el mercado va a tener que recertificarse de acuerdo con este procedimiento, con este nuevo procedimiento de evaluación o de conformidad. Habrá un registro único de producto sanitario en Europa, que se va a llamar EUDAMED, que está parcialmente en vigor, y un código común de todos los dispositivos para poder tener una trazabilidad y una vigilancia en el mercado post-comercialización a nivel europeo. Esto se va a implementar, ya está en ciernes el registro, próximamente. El reglamento de gobernanza de datos no se ha mencionado aquí, pero es un reglamento muy importante porque impulsa el cambio de paradigma de este consentimiento informado al intercambio de datos del que hemos hablado aquí esta tarde. El reglamento de gobernanza de datos, como digo, decide que en Europa va a promocionarse el intercambio de datos con el fin de que tengamos 10 espacios diferentes de datos. El primero en implementarse, se ha dicho ya, es el Espacio Europeo de Datos de Salud. No en vano, pues el COVID tuvo su influencia y las autoridades europeas decidieron que esto era absolutamente prioritario. Por tanto, el primer espacio europeo en implementarse va a ser el de datos, pero vendrán otros 9 después. Evidentemente, esto tiene muchísimo que ver con una Europa competitiva frente a la industria de datos y de inteligencia artificial china y estadounidense. Hay 3 cosas que me gustaría comentarles de este reglamento que son importantes desde el punto de vista de salud digital. La primera, este reglamento ya no solamente contempla al interesado y al responsable de los datos, sino que introduce una tercera categoría, que es la de titular de los datos. Un establecimiento sanitario, un hospital, sería el titular de los datos. Cuidado, no es el propietario. En Europa hemos decidido que los datos no son una cosa, una res intracommercium, sino una especie de recurso común que podemos explotar entre todos. No se puede, en principio, no se pueden vender los datos, pero ya hemos dado un paso y hemos dicho que además del interesado y además del responsable de los datos, hay un titular de los datos que va a tener derecho a compartirlos, a intercambiarlos. Esto cambia las cosas, las cambia sustancialmente. Un hospital puede decidir compartir sus datos en determinadas condiciones y esto no sucedía hasta ahora. Hay una segunda idea muy importante, y es que, y aquí se discute si esto realmente va a funcionar o no,
En el espacio europeo de datos, tanto de salud como otros que vendrán, es importante que haya un sistema, unos servicios de intercambio de datos, data brokers. Estos servicios de intercambio de datos, que están a la orden del día en Estados Unidos y que cobran por sus servicios, en Europa no pueden ser plataformas que ya detenten datos de los interesados. No podemos permitir que las plataformas que tienen ya muchísimos datos de usuarios, no puedo decir ningún nombre comercial, pero ustedes conocen a los 5 grandes gatekeepers, ninguno de esos 5 grandes gatekeepers en Europa puede ser intermediario de datos para evitar una posición dominante en el mercado. Europa quiere que haya un mercado competitivo de pymes en servicios de intercambio de datos. Pero claro, está muy bien establecer una prohibición y que haya que ser neutral en el intercambio, pero también establece una serie de obligaciones y de lastres muy importantes que hacen que estas empresas no sean del todo competitivas. De hecho, existen hoy en día muy pocas. Hay una particularidad que me gustaría comentarles muy rápidamente, que es que además de estos servicios de intercambio de datos, los pacientes, por ejemplo, pueden organizarse en cooperativas de datos. Esto va a cambiar el panorama sustancialmente. Existen ya en España cooperativas de datos que influyen en la investigación a través de dirigir estos datos a aquella investigación que a los pacientes les resulte interesante. Los pacientes se pueden reunir, se pueden asociar, se pueden cooperativizar en organizaciones que influyan sobre la investigación, que cedan datos solo a aquellos proyectos que les parezcan interesantes. Y finalmente, Europa, como modelo, como desideratum, quiere que haya una cesión altruista de datos. Esto es muy interesante y a mí me gusta compararlo con el hecho de que somos líderes mundiales en donación de órganos, con un sistema de opt-out. Sin embargo, las últimas encuestas europeas indican que el ciudadano español, la ciudadana española, es la última en confiar en los sistemas de cesión de datos. Somos los últimos de la cola en Europa a la hora de depositar confianza en las instituciones que nos piden datos. Nosotros a todo le damos don't accept, don't accept, don't accept. Un alemán tiene muchísima más confianza en el sistema. Esto es curioso y sociológicamente habría que averiguar por qué. Muy rápidamente, se ha hablado ya del reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, establece 2 niveles, refuerza el nivel de continuidad de la asistencia sanitaria a través de estos data lakes de los que se ha hablado. Es importante clarificar que no se trata de una sola base de datos, esto se descartó, sino que es una federación de datos donde el dato no se mueve, sino que hay una interoperabilidad a través de una interfase, el dato no se mueve, hay espacios seguros de uso de datos que se federan y son interoperables, que nos van a permitir que el paciente europeo tenga una continuidad en su asistencia sanitaria cuando se traslada a otro país. Y la segunda novedad que también se ha indicado aquí es la posibilidad de uso secundario de los datos. Aquí hay un elemento clave, probablemente saldrá en el debate. En estos momentos se está debatiendo en el Parlamento Europeo con las últimas decisiones que se han tomado, porque ya en primera lectura se ha adoptado ya este reglamento. Y en una de las enmiendas, así como la Comisión decidió que para este uso secundario de datos no hacía falta consentimiento informado, este es el modelo español, de la disposición adicional 17 de la Ley Orgánica. En España, para usar datos de pacientes en investigación, no hace falta consentimiento informado. Ese dato tiene que pasar por un comité de bioética y necesariamente tiene que tener otras garantías, pero no nos hace falta el consentimiento informado. La Comisión Europea decidió que este era el modelo para el espacio europeo de datos sanitarios en investigación. Sin embargo, el Parlamento, que suele ser más conservador desde el punto de vista de protección de derechos humanos, ha decidido que no, que va a haber un sistema de opting out. Esto encarece, no tengo mucho tiempo, por tanto lo voy a decir de forma gruesa, encarece muchísimo la investigación.
y pone muchas pegas a la hora de compartir y de intercambiar estos datos. No me quiero exceder y voy directamente a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que establece una serie de prohibiciones de aplicaciones de inteligencia artificial para algunos sistemas. Hay novedades. Este reglamento lleva la delantera con respecto al anterior, es de hace ya 3 años prácticamente, y se supone que el Trilog con la presidencia española convertirá este reglamento en una ley, en un acto vigente próximamente. Este sistema de regular se basa fundamentalmente en una medición de riesgos. La inteligencia artificial se regula en Europa en función de los riesgos que genera. Es tecnológicamente neutro, nos da igual cómo se llega a cómo se construye la máquina, cómo se diseña, cómo se implementa. No vamos a mirar el algoritmo, vamos a mirar los resultados en base al riesgo que genera. Esto es lo que vamos a medir. Y en función de eso vamos a establecer una serie de parámetros y una serie de rangos de riesgo. Pues bien, la Comisión Europea ha decidido últimamente en el Trilogue que en inteligencia artificial va a haber una serie de productos sanitarios que son de alto riesgo. Son 3. Son de alto riesgo, por tanto va a ser obligatorio asegurarlos y va a ser difícil certificarlos. El primero son todos aquellos algoritmos que influyan sobre los seguros de vida y los seguros de salud. El segundo, los algoritmos que influyan sobre el triaje. Y el tercero, relacionado con este, de los sistemas de emergencia. Todos estos sistemas se consideran ya en la propuesta de alto riesgo y tiene muchos visos de prosperar. Voy a elegir 2 ideas más y paso ya al último reglamento. Con esta decisión de la Comisión también se refuerza un derecho del usuario a la explicabilidad y a la transparencia del algoritmo. Vamos a intentar evitar que las decisiones que se tomen sobre nosotras, sobre nosotros, no las entendamos, un black box, que no sepamos a qué se debe. El ciudadano europeo va a tener un derecho a la explicabilidad del algoritmo, a la transparencia del algoritmo, que va a influir en la responsabilidad del médico después. Y va a influir importantemente. Y finalmente, también reconoce, y esto se refuerza con la decisión de la Comisión como tercer elemento, el derecho del ciudadano a oponerse a una decisión que haya tomado la inteligencia artificial sin intervención de un humano. Es decir, dicho a contrario, el ciudadano europeo tiene derecho, cuando se toma una decisión sustantiva sobre su persona, a que haya una supervisión humana sobre esa decisión. Una especie de segunda instancia. Y finalmente, me gustaría hablarles de la propuesta de directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos, que también contempla el software médico desde el punto de vista de la responsabilidad. 3 ideas. Ya no solo es responsable el fabricante del producto, el que lo diseña, el que lo promueve, el promotor, sino también un concepto nuevo que van a usar, probablemente vamos a usar todos mucho de aquí en adelante, que es el prosumidor. Es aquel que una vez adquirido el sistema de inteligencia artificial lo entrena, lo alimenta con datos. Porque evidentemente hay una responsabilidad a la hora de entrenar el algoritmo en relación a los datos con el que los alimentamos. Porque en función de esos datos, ese algoritmo va a llegar a unas decisiones u otras. Vamos a poder sesgar el resultado en función de los datos con el que entrenemos el algoritmo. Por tanto, atención, también el prosumidor va a ser responsable, en cierta medida, de la inteligencia artificial que él mismo entrena. Esto es absolutamente nuevo. Hay contemplados nuevos daños morales y psicológicos que puede generar la inteligencia artificial. Se rebaja el estándar de la prueba y se establecen, eso sí, obligaciones muy estrictas de trazabilidad y documentación. Es decir, que cuando estemos utilizando un sistema de inteligencia artificial y lo estemos entrenando, vamos a tener que tener
una carpeta en la que expliquemos con muchísimo detalle cómo estamos usando la máquina y cómo la estamos educando. En Derecho, en primero, que yo doy clase en primero, a esto lo llamamos responsabilidad in educando. Los padres tenemos una responsabilidad in educando. Bueno, pues es algo parecido, si me permite la metáfora. En los sistemas de inteligencia artificial, los médicos, los clínicos, van a tener una responsabilidad in educando sobre la máquina, sobre el sistema. Y finalmente, también es importante saber que va a haber sistemas de inteligencia artificial que terminarán asegurándose obligatoriamente. Piensen ustedes en los seguros obligatorios del tráfico, pues lo mismo va a pasar con los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, los 2A, a partir de los 2A, que van a tener que asegurarse obligatoriamente. Como resumen final, yo les diría 5 cosas que me parecen claves a la hora de entender cuáles son los pilares de la aplicación de la medicina digital en Europa. Transparencia y explicabilidad de los algoritmos, privacidad y protección de datos al tiempo que se fomenta la investigación, evitar sesgos y discriminaciones y un nuevo régimen de responsabilidad y aseguramiento al que habrá que prestarle muchísima atención. Gracias.